Hoy vamos a hablar del Gran Inquisidor para ponernos al corriente para ver Kenobi. ¿Qué sabemos del Gran Inquisidor? Si son como la mayoría, saben que el emperador Palpatine usó al Pawano de piel blanca para cazar y exterminar a los Jedi sobrevivientes que lograron escapar durante la ejecución de la Orden 66. Pero, ¿saben algo más? Si vamos a fondo, se sorprenderán al descubrir que la vida y legado del Gran Inquisidor son mucho más interesantes de lo que parecen. Después de unirse al lado oscuro y aceptar su papel como un asesino en el nuevo orden de Palpatine, se perdió su nombre original. Para sus hermanos, hermanas y su comandante Darth Vader, el usuario de la fuerza de piel blanca simplemente era llamado por su título, Gran Inquisidor. Pero hubo una época mucho antes de que Darth Sidious enterrara sus garras en el joven Pawano, en la que se llamaba de otra forma. En ese momento su vida era muy distinta. Aunque no podemos confirmar el hogar natal del Gran Inquisidor, podemos adivinar simplemente por su raza que era de Utapau, un planeta fácil de habitar en el borde exterior, en las extensiones occidentales. Fue el lugar del gran duelo entre el líder separatista, el general Grievous, y el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Fue la muerte del general en las minas de Utapau lo que marcó el fin de las guerras clon, pero es poco probable que el Gran Inquisidor fuera afectado por la ocupación y las batallas de su mundo natal. Al menos lo que asumimos que es su planeta de origen. Su especie, los Pawanos, eran de los más longevos de la galaxia. Al igual que los Hutts, quienes podían vivir varios siglos, el Pawano promedio podía vivir unos 700 años. Aunque el Gran Inquisidor se comportaba como un Padawan inmaduro en muchos aspectos, pudo haber tenido varios cientos de años para cuando Darth Vader se convirtió en su comandante. En algún momento antes del inicio de las guerras clon, el Gran Inquisidor fue descubierto por los Jedi y traído al templo para ser entrenado. La curiosidad invadió al Padawan, quien estaba desesperado por incrementar su conocimiento y descubrir más técnicas con la fuerza. Pero, así como Anakin, el Gran Inquisidor sintió que sus superiores en el templo le impedían tener acceso a lo más importante. Frecuentemente, el Gran Inquisidor visitaba la biblioteca del templo, y después de encontrar el archivo que quería leer, Jocasta Nu, la bibliotecaria, lo detenía. En lugar de inspirar al joven Jedi para que se enfocara en la paz o la paciencia, estos rechazos constantes crearon resentimiento en su corazón. Fue esa emoción la que Sidious aprovechó cuando llevó al Gran Inquisidor al lado oscuro, tiempo antes de que Darth Vader volviera a deconstruir su nuevo sable carmesí. Junto con otros Jedi caídos, el Gran Inquisidor se convirtió en la unidad más poderosa del Emperador para lidiar contra usuarios del lado luminoso alrededor de la galaxia. Si bien el Gran Inquisidor no era un Sith como tal, ya que solo podía haber dos, para los Inquisidores, la distinción entre ambos era algo trivial cuando mucho. La primera vez que el Gran Inquisidor se enfrentó a Darth Vader, desenvainó su sable giratorio de hoja doble e intentó acabar con el Lord Sith en medio de la biblioteca del Templo Jedi. Quizá recuerden la escena de uno de los cómics que hemos cubierto en el canal, y en algún momento en el duelo parecía que el Inquisidor iba a ganar. Pero claro, después de un fuerte ataque para desarmarlo, algo que el Conde Dooku llamaría Sun Gem, Vader venció al Inquisidor. Después del duelo, Vader se preguntó qué hubiera pasado si el Inquisidor hubiera ganado en lugar de él. La verdad era más práctica que la que esperaba el Lord Sith. El Inquisidor hubiera muy probablemente ascendido y tomado su lugar como el aprendiz de Palpatine. Esto para Vader reforzó el hecho de que la diferencia entre un aprendiz Sith y un Jedi oscuro dependía más del poder de uno que de meros temas filosóficos. El Inquisidor muy probablemente sintió lo mismo. Después de que conoció a Darth Vader, el emperador Palpatine dio la orden formal para que los Inquisidores estuvieran al mando de Vader. A estas alturas, solo unos meses después de que inició el Imperio Galáctico, Vader ya había vencido a casi todo Jedi que había escapado, y estaba desesperado por encontrar más, acabar con la plaga con su hoja carmesí. En una de sus primeras misiones juntos, el Gran Inquisidor acompañó a Vader a una cacería en la biblioteca Jedi, en donde encontraron a la vieja némesis del Pawano de sus años como Padawan, la bibliotecaria Jocasta Nu. Después de un duelo muy disparejo, el Inquisidor casi mató a Nu entre los estantes de libros, pero Vader la salvó. Solo un momento después, a bordo de un transporte de la Era de la República, una cañonera LAAT que vimos en Clone Wars, Vader mató a Nu una vez que ella reveló su identidad. Les dijo a sus soldados que era Anakin Skywalker.
Desde ese día, el Gran Inquisidor ayudó a supervisar misiones en la galaxia. Si bien el número de Jedi disminuyó, el Inquisidor asistió de manera directa o en la logística en campañas contra el rey de Mon Cala, el secuestro de la hija del maestro Ith Koth y muchas otras más. Pero fue en su última misión, mientras rastreaba a un Jedi fugitivo conocido como Kanan Jarrus en el borde exterior, que el Gran Inquisidor murió al servicio de Vader. Pero ese no sería el fin para el ex Jedi. Cuando Vader descubrió que el Gran Inquisidor había caído, usó sus antiguos conocimientos Sith que había conseguido de Palpatine y Darth Maul para transformar al espíritu del Inquisidor en un poderoso fantasma. Vader maldijo al Inquisidor y ató su alma a una antigua fortaleza Jedi en el tormentoso planeta Tempest. Años más tarde, mientras buscaba un nuevo sable de luz después de perder el suyo en un duelo contra Vader en la Ciudad Nube, Luke Skywalker entró por las puertas de ese puesto de avanzada en Tempest. Ahí descubrió al Gran Inquisidor y casi cayó contra él en batalla, pero una vez más, el Gran Inquisidor falló, y aunque le rogó a Vader que liberara su alma, el Lord Sith se negó. Condenó al Gran Inquisidor a seguir embrujando el puesto de avanzada por muchos años. Si quieren ver el video donde Luke lucha contra el Gran Inquisidor, se los dejaré por allá abajo. Gracias por ver este video sobre el Gran Inquisidor, espero los haya puesto un poco al corriente y que estén más listos para ver Kenobi, la serie que tanto esperamos. Tengan un gran día donde sea que estén y recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. Para cuando Luke se enfrentó a Vader en los niveles bajos de la Ciudad Nube en el episodio 5, la mayoría de los Jedi en la galaxia habían sido eliminados. Junto con ellos se fue la razón de existir de los Inquisidores, pero al menos uno seguía por ahí y se enfrentó a Luke, el Gran Inquisidor, o su espíritu. Después de morir, el espíritu de este usuario del lado oscuro se mantuvo vivo gracias a Vader. Usó técnicas Sith antiguas que descubrió en su intento por revivir a Padme. El Gran Inquisidor, rodeado de llamas, esperó en un antiguo templo Jedi. Este templo no era más que un viejo puesto de avanzada Jedi, pero como el Imperio había destruido la mayoría de los artefactos Jedi, el templo adoptó un nuevo rol. Era uno de los últimos que quedaban, intacto. Jedi ocultos o aquellos con deseo de convertirse en Jedi eran atraídos a estas instalaciones de la Orden. Era una de las mejores trampas de Vader para encontrar y aniquilar a usuarios y adeptos del lado luminoso. El Gran Inquisidor fue buen guardián del antiguo puesto de avanzada. Muchos Jedi cayeron a sus pies. No sabían que este puesto de avanzada, alguna vez un oasis para caballeros exhaustos, ahora era dominado por su vagante alma. Esperó ahí, atormentado, quemado vivo. Su único alivio era liberar su ira en víctimas incautas. Entonces, cuando Luke Skywalker llegó a ese templo, el fantasma del Gran Inquisidor creyó que él, de nuevo, sentiría la adrenalina al atravesar con su sable a otro Jedi, pero estaba equivocado. Comencemos en el principio. Después de su duelo contra Vader en el episodio 5, Luke Skywalker viajó por la galaxia para buscar un nuevo sable de luz. Su viaje lo llevó a un planeta cubierto por tormentas eléctricas que no estaba en la mayoría de los mapas. Bajo su violenta atmósfera estaba un pequeño templo con una reserva de reliquias Jedi. Esperaba a aquellos lo suficientemente valientes para aterrizar en la superficie del planeta. Entre las reliquias estaba un sable que al encenderlo emitía una hoja dorada, justo lo que Luke necesitaba después de perder el suyo junto con su mano en el anterior duelo con Vader. Luke entró al templo y casi de inmediato encontró un pequeño cilindro en una mesa cercana. A segundos de haber entrado, ya tenía su nuevo sable en sus manos. Fue fácil, casi demasiado fácil, como si fuera una trampa. En cuanto Luke encendió el nuevo sable Jedi, un espectro de fuego apareció detrás de él. Era el fragmentado espíritu del Gran Inquisidor. Así como a los Jedi que habían llegado antes, el Inquisidor le prometió a Luke que este viaje a Tempest sería su último. Su espíritu flotó rodeado de fuego rojo. Se acercó a Luke y encendió su hoja roja. Apuntó su sable de luz directamente hacia Luke. Skywalker encendió el suyo. Su nueva hoja no era ni azul ni verde, era dorada. Un brillo del mismo color se reflejaba en su rostro y confirmó a Luke que esta era una reliquia de la vieja Orden Jedi. Un recordatorio de que, aunque los Jedi se habían ido, aún quedaba esperanza. El Gran Inquisidor atacó. Su hoja roja se encontró con la dorada de Luke y chocaron. Y te haces llamar Jedi. El Gran Inquisidor se burló de Luke. Con el choque de hojas podía decirse que Luke apenas había sido entrenado, que podría acabar la batalla antes de lo previsto. Sería una pena, sintió el Inquisidor. La lucha de Vader contra los Jedi había tenido éxito. Demasiado, de hecho. Los Jedi rara vez visitaban este templo.
Solo pocos lo hacían. Como espectro del lado oscuro, su único alivio era castigar y asesinar Jedi. Quería saborear la batalla, pero el Inquisidor no sabía si podría hacerlo. Luke levantó su sable sobre su hombro y lo dirigió a su enemigo. El Inquisidor apenas logró colocar su sable en posición a tiempo para evitar el ataque. Sintió la fuerza del Jedi poco entrenado. El Inquisidor hizo una mueca y encendió la segunda hoja de su sable. Luke hizo una pausa. Estaba seguro de que tenía razón, de que era de los buenos, que el lado oscuro estaba mal y que la rebelión ganaría. Pero en este momento, en su primer duelo real contra un Sith que quería matarlo, recuerden, Vader no intentó matarlo, apenas jugaba con Luke porque quería convertirlo al lado oscuro. Esta batalla era diferente. Luke descubrió que esta batalla podría no terminar como quería. El Inquisidor reanudó su ataque con su sable doble totalmente encendido. Destruyó armaduras Jedi, holocrones y otras reliquias que había a su lado. Las hizo pedazos. Luke tuvo problemas para bloquear cada ataque. Finalmente, el Inquisidor creyó que tenía a Luke justo donde lo quería. Pateó a Luke en el pecho. Su pierna dejó un rastro de llamas en el aire. El Inquisidor se dio un momento para gozarlo. Este templo no salvará a los Jedi y no te salvará a ti. El Inquisidor, su cabeza cicatrizada y cuerpo negro rodeado de fuego, alzó su sable para el ataque final. Pero antes de que pudiera acabar con Luke, el Jedi levantó la mano y empujó al Inquisidor con la fuerza. Se tambaleó. El Inquisidor no tuvo tiempo para recuperarse, y Luke usó el sable para cortar la muñeca del espíritu. Cortó su mano. Con otro ataque horizontal, Luke cortó al espíritu malvado en dos y se disolvió en el aire. El espíritu desapareció. Todo terminó. Luke partió del templo con su sable y nuevos conocimientos sobre su papel en la galaxia. Cada atentado contra su vida, cada intento de tentarlo con el miedo, aumentaba la confianza en Luke en que la esperanza y la fe en la fuerza siempre lo salvarían. En cuanto al espíritu, el fantasma del Gran Inquisidor no podía ser destruido en una pelea física. Para el lado oscuro estaba condenado a permanecer en el templo Jedi, a esperar a que llegara uno más. Esa es la historia de cuando Luke luchó contra el Gran Inquisidor. Díganme qué opinan sobre que Vader tuviera este poder, esta habilidad o talento. Seguro aprendió muchas cosas mientras intentaba revivir a Padme. ¿Recuerdan la saga de Moomin en los cómics de 2017, creo? Esa historia es bastante buena, divertida, especialmente cuando Vader entra a esa especie de mundo entre mundos, un lugar de sueños o lo que sea que fuere bajo su castillo, y luchó contra todos los viejos Jedi, y vio a Padme de nuevo, pero era como una zombie o algo por el estilo. Es un gran cómic. Espero hayan disfrutado este video, dejen su like si fue el caso. No olviden que pueden escuchar el podcast en Spotify en inglés, los veré en el siguiente episodio y hasta entonces recuerden...